Mis amados, qué gusto que estemos aquí reunidos y podamos compartir alrededor de la palabra del Señor. Qué bueno que para todos esta palabra sirva para reaccionar, para motivar, para pensar en hechos que nosotros tenemos, en actitudes tanto personales como sociales. Y es indispensable que lo hagamos porque llevamos más de un año de pandemia y en lugar de ver una pronta solución parece que nuestro cielo se va llenando de grandes nubarrones. Y esos nubarrones pasan como de un pueblo al otro, una ciudad a la otra, y a veces vemos el drama más grande en unas ciudades que en otras, pero como sociedad, a todos nos afecta. Aquí en nuestro Valle de Aburrá y en Colombia en general, la ocupación de las UCI con unas cifras alarmantes que no habíamos visto antes. Entonces no resulta nada alegre ni gracioso saber que no hay cama para tanta gente y que si las camas resultan, entonces no hay personal médico para atenderlos o que escasea ese oxígeno indispensable para más de 70,000 personas que hoy dependen de un tanque de oxígeno aquí solo en el Valle de Aburrá. Incontable el número de personas en todo el país o en el mundo. Las personas y las instituciones requieren recursos económicos que el gobierno trata de conseguir por medio de una carga impositiva, que en este momento es lo más inoportuno, porque es que la economía de las empresas y las personas está ya como raspando la olla, que el pueblo dice es que no podemos más. Es inoportuna, pero ¿cómo es la respuesta de los gremios? Un paro nacional, y esto implica una gran posibilidad de contagios, de disturbios, más presión para el sector salud. Sí a las protestas con justas causas, pero no en este momento. Ese es el llamado angustioso del gobierno y de todas las instituciones médicas. Y miren cómo empiezan a formarse situaciones contradictorias. Los médicos piden cuarentenas para salvar la vida, pero los comerciantes anuncian paros porque si se llevan a cabo esas cuarentenas, ellos van a entrar a la quiebra. ¿Y qué es lo que hace el gobierno? Responder con leyes, empieza a legislar para que todos los sectores tengan el menor daño posible durante esta pandemia, pero también para que se salven vidas, se salven empresas. No es sencillo, pero intentan, aunque sea en forma imperfecta, decretar leyes como toques de queda, ley seca, autocuidado, tapabocas, lavado de manos y mucha sensatez en el autocuidado, sobre todo para conservar las vidas, para no lamentar tantas pérdidas de vidas. Estas son medidas, sí, razonables pero imperfectas, pero buscan mitigar ese alto impacto que nos está generando el virus en este momento. Pero en medio de todas estas normas hay cifras de la Policía Nacional que personalmente me desconciertan mucho. Miren estas cifras. Desde marzo del 2020 hasta hace unos 2 días, 2.537.228 comparendos en todo el país. Comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia. Sí, vea, se dio la declaratoria de ley seca, el aislamiento obligatorio, el tapabocas, no aglomerarse. Pero hay algo que llamó poderosamente mi atención, y es que han desmantelado 129.582 fiestas clandestinas. ¿Y quiénes acuden a esas fiestas? Personas de todas las edades. Los comparendos son para todos. Aquí el mayor número sí se lo llevan jóvenes y adultos hasta los 59 años. Los jóvenes entre 19 a 29 años
ocupan el 55% de estas estadísticas, y los adultos entre los 30 y los 59 años el 39%. Los mayorcitos también, los mayorcitos de 60 contribuimos con un 2% de estos comparendos, así que es en todo rango de edades. Surgen preguntas. ¿Qué nos pasa como sociedad? ¿Qué es lo que nos impulsa de manera desenfrenada a desafiar toda autoridad, toda consecuencia, para dar gusto a lo que muchas personas consideran como sus necesidades? En este caso, la diversión, por ejemplo, con lo de las fiestas clandestinas. ¿Puede más el deseo de placer que el cuidado propio y para otros? ¿Cómo llamar a las personas que no entran en razón o que se empeñan en hacer las cosas como quieren sin reparar en las consecuencias? Y es que no lo hacen una sola vez, sino que es vez tras vez. Popularmente hay un dicho que describe la actitud de estas personas, y es que la persona que hace de esa manera es más terco que una mula. Y de terquedad nos habla hoy la Biblia, pues también hay rechazo a los hombres, a las autoridades y a las órdenes de Dios. Y las personas lo hacen con una resistencia orgullosa y desobediente, aunque el pago de esa actitud sea el sufrimiento y aún la muerte. Vamos, mis amados, al libro de Proverbios en el capítulo 29 y vamos a leer el versículo 1 como introductorio a este tema de la terquedad. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y en otra versión dice, el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Entonces, aquí que nos queda, que le demos oraciones y plegarias al soberano creador y le digamos, Señor, te damos infinitas gracias, mi Señor, por enviar a nuestra vida esta palabra, porque, Señor, esta palabra viene para germinar en cada uno de nosotros, mi Señor, y nos hará reflexionar y no volverá a ti vacía hasta que no haya generado en cada uno de los oyentes aquello, Señor, que tú quieres. Gracias, Señor, por mover nuestra mente y pensamientos, por hacernos, Señor, repensar en la forma como actuamos. Gracias infinitas te damos, mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú nos muestras los peligros de la terquedad. Peligros de la terquedad. Y es que miremos la Biblia a quien llama terco, o cómo utiliza sinónimos para la persona terca. La llama porfiado, imprudente, incapaz, tonto, simple, estúpido, ignorante, imbécil, inepto. Pues sí, todos estos calificativos están como sinónimos de terco en la palabra. Y estos son calificativos con los cuales ninguno de nosotros queremos ser identificados. Pero es importante que reflexionemos sobre estas actitudes en nuestra vida. Actitudes que pueden hacer que seamos considerados de esta forma por aquellos que nos miran, por aquellos que conviven con nosotros, por aquellos que inclusive sufren por esa manera de actuar que tenemos. Pero también recordemos que sobre cada uno de nosotros está la mirada de nuestro soberano creador. Así que también podemos ser estúpidos, ignorantes, imbéciles, ineptos, imprudentes, porfiados o incapaces cuando desobedecemos al Señor. Diferenciemos dos aspectos que a veces se pueden unir, y es esa terquedad y lo que es la persistencia para llevar a cabo proyectos.
La terquedad es algo así como una moneda falsa de la perseverancia o la constancia, de esa persistencia, de ese esfuerzo necesario para el cumplimiento de nobles propósitos. De lo que vamos a hablar es del terco, que es la persona que se mantiene firme, ahí estático en su opinión o en su actitud, aunque le demuestren que está equivocado, aunque le den razones convincentes de su error o de su pecado. La terquedad entonces tiene grandes peligros y vamos a mirar hoy algunos de ellos por medio del libro de Proverbios. Y vamos a mirar cómo los proverbios van entregando uno a uno esos peligros de la terquedad. Uno de ellos, el Proverbio 18:2 dice: al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Es decir, que la terquedad embrutece. Dice otro proverbio que el que ama la disciplina ama el conocimiento, pero el que la aborrece es un necio. ¿De qué le sirve al necio poseer dinero? ¿Podrá adquirir sabiduría si le faltan sesos? Proverbios 17:16. El corazón entendido va tras el conocimiento. La boca de los necios se nutre de tonterías. El sabio tiene hambre de conocimiento, claro que sí. Mientras que el necio solo busca tonterías, basura, eso es lo que lo alimenta. Así que dicen los mismos proverbios que es absurdo pagar por la educación de un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Y es que para aprender hay que amar la disciplina. Otro peligro de la terquedad es que la terquedad se goza con el mal. Dice Proverbios 10:23, que el necio se divierte con su mala conducta, pero el sabio se recrea en la sabiduría. El terco se divierte en hacer el mal. El terco permanece ahí aunque sepa que la situación es mala, pero es que él es como sabio en su propia opinión y lo que él dice, así se debía hacer, por encima de lo que sea. Y es que la terquedad resalta la insensatez de la persona. Por eso es que en la permanente búsqueda de la diversión, en este caso que fue como iniciamos, pues para muchas personas no les importa como tener un comportamiento animal. Lo que les interesa es sentirse bien. Dice el Proverbio 26:11. Como el perro vuelve a su vómito, así el necio insiste en su necedad. Entonces miren cómo esta terquedad vuelve la insensatez en grado sumo hasta llevar a la persona casi a tener un comportamiento animal. Y dice el Proverbio 26:3, dice: el látigo es para los caballos, el freno para los asnos y el garrote para la espalda del necio, para la espalda del terco. El de sabio corazón, dice Proverbios 10:8, acata las órdenes, hace caso, pero el necio y el rezongón van camino al desastre. Y es que miren, un peligro grande de la terquedad es que acarrea dolor a la familia, a las personas que conviven y que a veces sufren al terco. El Proverbio 17:25 dice que el hijo necio irrita al padre y causa amargura a su madre. Y el Proverbio 35:35, mire cómo empieza a hablar de esa terquedad en grado sumo que no le importa nada. Dice así este proverbio: y dirás, me han herido pero no me duele, me han golpeado pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago?
Mis amados, ¿no han escuchado eso muchas veces de parte del terco? Ni me dolió, ni tan duro que fue el guayabo, ni tan horrible que fue lo que haya sido. La cárcel, el comparendo, no, finalmente lo importante es que estuve muy bien. ¿Cuándo será que vuelvo a tener otra oportunidad? Otra oportunidad para ser terco, sin pensar en el dolor que esto acarrea. Y es que la terquedad tiene un compañero, digamos que es inseparable, y es el orgullo. Dice el Proverbio 1:7. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios, los tercos, desprecian la sabiduría y la disciplina. Por eso es que cuando miramos al terco, lo consideramos como un ateo práctico. Él puede decir que ama a Dios, pero su terquedad lo llevan a ser un ateo en su vida cotidiana. Y es que el terco no acepta consejo o corrección. Entonces el terco continúa haciendo lo que quiere hacer, aunque vea grandes estragos causados por su terquedad. Él se hace el ciego, el tonto, el que no oye, el que no ve, y sigue para adelante, porque lo único que hace es darle rienda suelta a sus impulsos, y su orgullo hace como que se quede ahí estático. Cree que si hace caso, va a parecer débil, va a perder poder. Entonces por eso el terco reacciona con ira cuando alguien se le opone a su necedad. Miren, la terquedad y la necedad son actitudes que se reflejan en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, y encierran un pecado grandísimo que a veces lo cultivamos, que a veces intentamos conservarlo en lo oculto. La soberbia o dureza de corazón o dura cerviz lleva un gran peligro. Dice Proverbios 29:1, con el que iniciamos: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Y es que endurecer la cerviz es volverse más y más obstinado, más y más terco, más y más orgulloso. La cerviz es esta partecita de aquí de atrás del cuello, que está formada por 7 vértebras, pero tienen una gran capacidad, y es que permiten hacer esto, permiten hacer esto, permiten inclinar la cabeza. Y bíblicamente, no doblar la cabeza, no inclinarla delante del Señor, es altanería contra Él, contra sus mandatos, es darle la espalda, es hacer como quien deja de lado a Dios, es mostrar esa altivez que hace que la persona se vuelva dura, se vuelva rígida, altanera, cerrada. Y esto pasa al duro de cerviz con Dios, con las autoridades, con las personas, aún con aquellos que tanto amas. La terquedad, entonces, es esa obstinación que hace necia a la persona y la va volviendo todas las veces más inflexible, más rígida, más sorda a las advertencias, a los mandatos, a los consejos. La terquedad aleja a la persona de Dios. La terquedad impide que Dios obre en la vida de la persona. Y recordemos que no es porque tengamos un Dios impotente, incapaz, no, Él es todopoderoso, pero es un Señor de señores y nos dio algo que se llama el libre albedrío. Por eso advierte tanto acerca de la terquedad que autodestruye, porque es que la terquedad se cierra a la persona en sí misma, y la persona no hace nada por cambiar o por mejorar. La persona solo confía en su razón
en su corazón y asume toda su postura como correcta. Al terco se le hace muy difícil de tratar porque es que el terco es conflictivo, el terco se niega a acatar las instrucciones de otros. El terco por eso es que siempre quiere dirigir, se vuelve complicado trabajar con él, vivir con él, pastorearlo se hace muy complicado. Compartir toda la vida con un terco debe ser una cosa impresionante que pone a prueba la paciencia vez tras vez. Y es que la terquedad lleva a la persona a la ruptura de relaciones aquí en la tierra, pero lo lleva a esa ceguera espiritual, a esa dureza de corazón. La persona terca se vuelve obstinada y siempre está a la defensiva, pero también a la ofensiva. Es decir, cuando se le hace alguna recomendación, cuando se le hace una advertencia, entonces se pone firme, iracundo y se vuelve ofensivo. Se molesta cuando le llevan la contraria, discute apasionada y acaloradamente defendiendo su punto de vista. Siempre lleva las discusiones hasta que la otra persona le diga: tienes la razón, porque se lo diga o porque simplemente se quede callado. La persona que es terca no es fácil de convencer con una idea diferente a la suya, con una idea que no nace de esta persona. Porque es que el terco, una vez que decide su rumbo, nada le hace cambiar. Se frustra grandemente cuando sus planes y propósitos son cambiados. Y tiene algo que es complejo, y es que no distingue entre una opinión que es diferente, una sugerencia, no la distingue de un ataque personal. Y es que, miren, la terquedad es ladrona de algo que es fundamental para que nosotros tengamos una relación armónica con las personas, con las autoridades y con Dios. Y es que la terquedad se roba esa capacidad de sometimiento. Miren, hay un proverbio que quise dejar para el final, y es el proverbio 27-22. Dice: aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Lo repito, Proverbios 27-22. Aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. Porque es que el terco, contra viento y marea, el terco mantiene su insensatez. El terco se mantiene insensato. Vamos a mirar una ilustración, una triste ilustración de una persona terca. Y la vamos a ver en Segunda de Crónicas, en el capítulo 26. Vamos a la palabra del Señor. Dice así: ustedes bien juiciosos van a leer el 26, desde el versículo 1 hasta el versículo 23. Yo voy a leerles algunos de estos versículos para que miremos esta triste historia de terquedad. Versículo 1. Todo el pueblo de Judá tomó entonces a Uzías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Uzías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Uzías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Versículo 4. Uzías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor.
Mientras Uzías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Entonces miremos, tuvo dos grandes guías, un guía personal, familiar y también espiritual, su padre, pero un guía espiritual, Zacarías, le enseñó qué era el temor de Jehová. Y Urías se empeñó, se propuso, dispuso su voluntad para buscar al Señor, y Dios le dio prosperidad. Y ustedes pueden leer ahí en los versos del 6 al 15 que la prosperidad que Dios le dio estuvo representada en protección contra los filisteos y contra otros pueblos enemigos. Le permitió construcción de ciudades, torres, pozos, para que pudiera tener bien alimentados a sus ganados. También le fructificó sus campos y fortaleció su ejército, un gran ejército que estaba compuesto por 307.500 soldados bien dotados para la guerra. Y todo esto, como dice ahí al final del versículo 15, Uzías llegó a ser muy poderoso, su fama se extendió hasta muy lejos. Y todo esto con la poderosa ayuda de Dios. Con la poderosa ayuda de Dios, Uzías llegó a ser ese rey poderoso y su fama se extendió. Pero miren qué pasa a partir del versículo 16. Presten mucha atención a esto. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Uzías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Detrás de él entró el sumo sacerdote Azarías junto con 80 sacerdotes del Señor, todos ellos valientes, quienes se le enfrentaron y le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso al Señor. Esta es función de los sacerdotes descendientes de Aarón, pues son ellos los que están consagrados para quemar el incienso. Salga usted ahora mismo del santuario, pues ha pecado, y así Dios, el Señor, no va a honrarlo. Miren qué cosa tan hermosa, como cuando Él se revela, aparece un sumo sacerdote y 80 sacerdotes valientes, defensores de los mandatos del Señor, y se le opusieron, lo enfrentaron y le advirtieron, aún con todo el respeto que Él como rey se merecía, le dijeron: no corresponde a su majestad quemar el incienso del Señor. Esta no es su función, rey, es nuestra función y lo hacemos por mandato del Señor. Salga ahora mismo del santuario, usted ha pecado y así Dios no se va a sentir honrado. Pero miren la respuesta del testarudo. Versículo 19. Esto enfureció a Uzías, quien tenía en la mano un incensario listo para ofrecer el incienso. Entonces, ¿cómo respondió el testarudo? Enfurecido, con rabia. Aquí no dice la palabra, pero eso debía habérsele visto en el rostro, en los gestos, inclusive en palabras, para atropellar al sumo sacerdote y a los 80 sacerdotes valientes que le estaban diciendo con respeto, pero con toda contundencia: majestad, váyase, que usted ha pecado, así no va a honrar al Señor, váyase. Pero él respondió con ira, y miren cómo responde Dios. Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra.
Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte y tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Mis amados, aquí vemos que la terquedad, ser duro de cerviz, ser insolente, ser inflexible, terco, necio, imbécil, llevó a este rey a que perdiera todo lo que tenía, y a que tuviera un comportamiento que nada bueno le trajo, que nada bueno le propició a él. Mis amados, ¿y cuántas veces nos comportamos así? Dice el Señor en el Deuteronomio 10:16, que esto se nos quede grabado: despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. Despójate de lo pagano que hay en tu corazón y ya no seas terco. No seas obstinado. Ten presente que la obstinación es lo contrario a la humildad. El humilde cede. En cambio, el terco se apropia. El terco se enseñorea, se pone por encima, prefiere defender su posición que acatar las instrucciones. Y es ahí donde el terco empieza a tener comportamientos como animales. Pero si encuentras en ti alguna actitud de terquedad, pídele perdón al Señor. Pídele perdón. Entrégate a Él en todo lo que sientes, en todo lo que piensas, en toda la manera de actuar. Recuerda que si tu actitud es terco como el de una mula, el Señor también tiene palabra en Salmos 32, versículos 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y sobre ti fijaré mis ojos, dice el Señor. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados o con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti, al Creador. Mis amados, la terquedad puede destruir todo lo que se le atraviese, porque la terquedad nos hace inflexibles. En cambio, la humildad, el sometimiento, la sabiduría, la entrega a Dios nos hace humildes, flexibles, nos da entendimiento. Eso es lo que constituye el temor del Señor. Debemos pedirle al Señor que en cada cosa que hacemos podamos recordar esta palabra. La introducción habló de tiempos de pandemia, pero el Señor nos va a dar oportunidades para mirar otras ocasiones en las cuales la dureza de corazón y la inflexibilidad, la dureza de cerviz en pueblos enteros los llevaron a sufrimiento, a gran sufrimiento. Hoy pido a mi Señor que para ti y para mí esta palabra quede fija en nuestras mentes y corazones, que recapacitemos en cada cosa que hacemos, que miremos lo que constituye al terco, los peligros que tiene, y que pidamos perdón ahora que podemos. Un muerto ya no puede hacer nada. La gente dice, es que a uno no le quitan lo bailado. ¿Y de qué sirve lo bailado, lo gozado, si se pierde el alma, si nos vamos para una condenación eterna? Y no estoy diciendo que me voy a condenar porque bailo, no. Pero es que el terco muestra muchas evidencias de desobediencia. Y el terco no solamente puede llegar a perder esta vida física por múltiples cosas, sino que puede perder esa vida eterna, ese regalo maravilloso que Jesús
ofrece para todo aquel que cree en el sacrificio hecho por Él en la cruz. Deja la terquedad y fomenta la sabiduría y la humildad. Hazlo por tu propio bien, por el bien de los tuyos, y hazlo para honrar y engrandecer el nombre de tu soberano Creador. Que el Señor te bendiga.